Hoy vamos a hablar de dos personajes cuyas vidas científicas estuvieron ligadas de una u otra forma a las denominadas partículas alfa, es decir, a los núcleos de helio 4 que constan de 2 protones y 2 neutrones. Estos dos científicos pertenecieron a dos generaciones diferentes, pero sucesivas. De hecho, llegaron a conocerse personalmente en el laboratorio Cavendish en Cambridge. Los científicos en cuestión son Ernest Rutherford, físico experimental, y George Gamow, físico teórico. Nuestro relato lo situamos en los años que van desde finales del siglo XIX, que es cuando comenzó la actividad científica de Rutherford, hasta ya bien pasada la mitad del siglo XX, que es cuando falleció Gamow. Nos adentramos en esta etapa y en la apasionante trayectoria de estos dos científicos junto al catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias de la UNED, Luis Sesé, y comenzamos con Rutherford. Vamos a empezar con Rutherford. Rutherford era un físico británico, nació en Nueva Zelanda, en donde obtuvo sus graduaciones en matemáticas y física, y de allí pasó a la Universidad de Cambridge para trabajar con el gran J.J. Thomson, el descubridor del electrón. De la Universidad de Cambridge fue a Canadá, a Montreal, a la Universidad McGill, y de allí volvió otra vez al Reino Unido para trabajar en la Universidad de Manchester, en donde conoció y tuvo como colaborador a Niels Bohr. Finalmente retornó a Cambridge para suceder al maestro Thomson. Rutherford era un físico experimental con una imaginación portentosa para este tipo de disciplina. Sus primeros intereses investigadores estuvieron concentrados en la detección de ondas de radio, pero al leer los artículos publicados por Becquerel y Marie Curie sobre la radiactividad, decidió cambiar de línea de investigación y unirse a este nuevo campo. Así, entre sus observaciones de fenómenos de transmutación natural de elementos químicos, observó que la desintegración del uranio estaba acompañada de al menos dos formas de radiación que bautizó como alfa y beta. También observó que había una tercera forma de radiación, a la que denominó radiación gamma. En 1902, con ayuda de Soddy, enunció las leyes de desintegración de sustancias radiactivas. Si bien su artículo, que estaba profusamente documentado, no se encontró con una aceptación inmediata favorable por parte de la comunidad científica, que por aquellos tiempos andaba muy apegada a las ideas de la indestructibilidad de la materia. Esto suele ser un comportamiento habitual en la comunidad científica. Las nuevas ideas siempre se reciben con un cierto recelo hasta que son completamente probadas. En cuanto a las partículas alfa, o la radiación alfa, Rutherford, con ayuda de uno de los creadores del contador Geiger-Müller, en concreto Geiger, pudo determinar que esta radiación alfa estaba compuesta por partículas cargadas doblemente positivas. Y posteriormente, con ayuda de Royce, pudo determinar exactamente quiénes eran estas partículas alfa, es decir, los núcleos de helio. En esta identificación, la prueba definitiva la dio el uso de la espectroscopía, mediante la cual Rutherford y Royce identificaron las típicas líneas amarillas y verdes del elemento helio. Por todo este trabajo, Rutherford recibió el Premio Nobel de Química en 1908. Y digo bien, química y no física, lo cual revela hasta qué punto la física y la química estaban ya a principios del siglo XX indisolublemente unidas en todo lo que eran los problemas de identificación de la estructura y composición de la materia. Rutherford participó también en la elucidación de la naturaleza de la radiación beta, pero en este trabajo también colaboraron otros científicos como Becquerel y el matrimonio Curie, resultando que la radiación beta estaba compuesta por electrones. En cuanto a la radiación gamma, Rutherford avanzó la idea de que se trataba o debería tratarse
de algo muy parecido a los rayos X, y no andaba muy desencaminado, como comprobó el francés Villard en 1900. La radiación gamma es de una longitud de onda más corta que los rayos X y por tanto tiene una mayor energía y está ligada a los fenómenos de transiciones entre estados nucleares. Igualmente, Rutherford observó que los compuestos del torio emitían, además de las partículas alfa y radiaciones, emitían una emanación gaseosa que pudo ser licuada. Esta emanación gaseosa era la misma que emitían los compuestos de radio y pasó de denominarse torón a denominarse finalmente radón, el gas noble radón. Pero todavía hay mucho más en la vida científica de Rutherford, profesor Sese. Rutherford tornó su atención hacia el problema de la estructura de los átomos. Hoy son famosos sus experimentos de bombardeo de delgadas láminas metálicas con partículas alfa, lo cual le llevó en 1911 a enunciar su famoso modelo planetario para la estructura de los átomos. Según este modelo, los átomos constaban de un núcleo central que concentraba la práctica totalidad de la masa y estaba cargado positivamente, y de unos electrones que, al modo de los planetas alrededor del Sol, giraban alrededor de este núcleo. Este modelo era inestable porque los electrones, como partículas cargadas en estado de movimiento acelerado, deberían radiar energía y así precipitarse sobre el núcleo, con lo cual la estructura de la materia sería inestable. Pero, aunque era una idea que no era correcta completamente, sí le dio pie a Niels Bohr para formular el primer modelo atómico cuántico de la estructura de los átomos con la introducción de las órbitas estacionarias, algo sobre la que ya hemos hablado en otra ocasión y lo que vamos a obviar aquí. Quiere la leyenda, de la que se hace con nuestro segundo protagonista, Gamow, que Rutherford no era muy proclive a los tratamientos excesivamente matemáticos y que en la interpretación de los resultados de sus experimentos de bombardeo pues fue su yerno, el físico matemático Fowler, quien le ayudó a interpretar todo el conjunto de resultados que tenía. Fuera como fuese, este modelo primigenio de estructura de átomos dio paso a modelos más elaborados como el de Bohr, que a su vez dio paso a la formulación de la mecánica cuántica en los años 1925 y 1926. Siguiendo con la historia de los logros de Rutherford, hay que mencionar que fue el primero que consiguió una transmutación artificial de elementos químicos. Allá por 1919, Rutherford observó una anomalía en el aire y su fino instinto le llevó a diseñar un experimento en el que, bombardeando átomos de nitrógeno con partículas alfa, obtuvo átomos de oxígeno y además, como producto adicional, un protón. Este era un resultado muy importante, tanto por la transmutación artificial como porque revelaba que los núcleos deberían poseer una cierta estructura interna. El problema de la composición de los núcleos y de su estructura, por otra parte, no pudo ser empezado a ser resuelto hasta que en 1932 Chadwick descubrió el neutrón, lo cual ya dio paso a la era atómica, en definitiva. Y esto ya es posiblemente objeto de otra charla para otro día. Rutherford nació en 1871 y falleció en 1937. Mantuvo siempre su actividad científica hasta el final de sus días. Contribuyó de manera magistral al avance de la física y de la química. Vio cómo sus ideas fructificaban y servían de inspiración para las siguientes generaciones. Fue altamente respetado y recibió todos los honores imaginables. Tuvo una vida científica completa. Rutherford fue uno de esos gigantes sobre los que los demás nos aupamos.
Vamos con nuestro segundo protagonista, George Gamow. George Gamow nació en Ucrania en 1904, que por entonces era parte de Rusia. Vino la Revolución Soviética y Gamow pasó a estudiar a la Universidad de Leningrado, hoy San Petersburgo, en donde se doctoró en cosmología bajo la dirección de uno de los creadores de esta disciplina, Friedman. Y aquí, a partir de este doctorado, empezó a viajar por Europa. Primeramente fue a Alemania, a la Universidad de Gotinga, en donde estaba Max Born. De la Universidad de Gotinga saltó al Instituto de Física Teórica de Copenhague, en donde estaba Niels Bohr. Y del Instituto de Física Teórica de Copenhague fue a la Universidad de Manchester, en donde estaba Ernest Rutherford. Si uno mira un momentito con cuidado todos estos desplazamientos, se da cuenta de que Gamow pasó por los 3 centros europeos revolucionarios en física de aquellos tiempos. Posteriormente fue invitado a volver a Leningrado para ocupar una cátedra de física, lo que hizo en 1931, pero claro, aquello era la URSS, aquello era la dictadura de José Stalin. Y para un científico como Gamow, con inquietudes, los regímenes dictatoriales como aquel no eran el lugar adecuado para que él pudiera desarrollar todas sus ideas y todo lo que él pensaba que tenía que hacer. De manera que, como en las películas que hemos visto de Hitchcock, Gamow a la primera oportunidad cogió las maletas y se fugó a los Estados Unidos. Esto lo hizo en 1933 durante la celebración de un congreso habido en Bruselas. Gamow fue a los Estados Unidos, pasó por diversas universidades y permaneció allí hasta su fallecimiento en 1968. Gamow era lo que llamamos un físico teórico, es decir, alguien interesado por la aplicación de la matemática a la explicación del mundo físico. Era imaginativo y poseía un humor incansable y también, ciertamente, algo peculiar. Se cuenta de él que estaba tan preocupado por las ideas generales, los conceptos básicos de todos los temas en los que se enfrascaba, que no prestaba una atención excesiva a los detalles, de manera que cometía faltas de ortografía y también errores de cálculo aritmético. Pero la fuerza de sus ideas era tal que compensaban de sobra estas pequeñas deficiencias, defectillos o como queramos llamarle. También fue un divulgador científico de primera línea, como lo muestra sus relatos sobre historia de la física, que animo a que la audiencia localice en la editorial Dover. Son relatos llenos de buena física y una multitud de anécdotas que nos dicen cómo eran los científicos que conoció Gamow. Todos ellos, la mayoría, punteros dentro de aquel momento. ¿Cuáles serían las contribuciones científicas de Gamow? Muy poco después de la creación de la mecánica cuántica, que como dije antes tuvo lugar en los años 1925 y 1926, con los trabajos de Heisenberg y de Redinger respectivamente, Gamow en 1928 utilizó la mecánica cuántica para explicar la emisión de partículas alfa en el decaimiento radiactivo de núcleos pesados. Hay que decir que a la vez que Gamow publicó su artículo en el mismo número y con unas páginas de diferencia dentro de la revista Nature, otros 2 científicos publicaron básicamente la misma idea. Estos científicos fueron Condon y Gurney. Esto daba una prueba de la validez de este resultado que obtuvieron todos, pero también, de alguna manera, hizo palidecer un poco la brillantez del logro de cada uno de ellos, por aquello de la prioridad. No había alguien, un único científico que hubiera dado con la idea, sino que habían sido varios. En fin, cosas que pasan. El fenómeno de emisión de partículas alfa que discutían estos autores lo atribuían a la
presencia del efecto túnel cuántico, es decir, a la penetración de partículas a través de barreras de potencial finitas. Para visualizarlo, imaginemos nuestro núcleo compuesto de una serie de partículas que podemos pensar así como bolitas o canicas que están dentro de ese núcleo unidas por unas fuerzas nucleares muy intensas. Es como si estas bolitas estuviesen dentro de un foso, trampa o pozo limitado por unas paredes de altura finita. Uno pensaría que para que estas partículas abandonasen dicho foso o pozo o trampa, habría que comunicarles una cierta energía, bien para que saltasen por encima de las paredes, bien para que las rompieran y las atravesaran y así pudieran escapar. Esta sería la manera clásica de pensar. Si tengo energía suficiente, puedo abandonar la trampa en la que estoy metido. Sin embargo, en mecánica cuántica las cosas pueden suceder de otra manera. Y esto es lo que les permitió a Gamow y a sus competidores explicar el fenómeno de emisión de partículas alfa por núcleos pesados, el efecto túnel. Según este efecto, las partículas que están dentro del pozo tienen una probabilidad finita no nula de encontrarse fuera de ese pozo. De manera que en el tiempo, estocásticamente, estas partículas van abandonando el pozo y así se podía explicar el fenómeno de emisión de partículas alfa en la desintegración de núcleos radiactivos. El resultado era una brillante aplicación de la mecánica cuántica en un estadio muy primigenio de su desarrollo y daba una prueba de su validez. Y además suministraba un mecanismo para explicar esa emisión de partículas alfa. En definitiva, un resultado, como decía, brillante. Entre otras contribuciones de Gamow, también merece la pena destacar su teoría de la producción de átomos tras el Big Bang. Esto lo situamos hacia 1948. Con esta teoría, Gamow dio una primera explicación para la producción de los dos átomos más abundantes en el universo, que son el hidrógeno y el helio, los cuales dan cuenta del 99% de todos los átomos existentes. Aunque este esfuerzo de Gamow no resultó correcto, sí fue un valiente intento que propició el desarrollo de trabajos más avanzados para continuar dentro de esta línea de investigación. Curiosamente, aquí va la anécdota, este artículo estaba basado en el desarrollo de las ideas de Gamow contenidas en la tesis doctoral de uno de sus discípulos, que la audiencia no se sorprenderá mucho cuando les diga cómo se apellidaba. El discípulo en cuestión se apellidaba Alpher. Si hubiera sido de apellido Alfa, la cosa hubiera sido ya de bastante chiste, quizá. Pero Gamow, haciendo uso de su particular sentido del humor, decidió utilizar esta coincidencia y gastar una pequeña broma a la comunidad científica. En resumen, el artículo en cuestión, que debería haber estado firmado por dos autores, Alpher el discípulo y Gamow el maestro, apareció firmado por tres: Alpher, Bethe y Gamow. Bethe era Hans Bethe, un amigo de Gamow, al cual Gamow no pidió permiso en absoluto para incluirle como coautor del artículo. Esto, al parecer, Gamow lo hizo por una serie de razones estéticas, al margen de su sentido del humor, puesto que él pensaba que su idea sobre la producción de átomos en el universo tras el Big Bang, desarrollada en la tesis de Alpher, iba a ser fundamental en el desarrollo de esta línea de pensamiento científico. Como iba a ser fundamental, para él ese artículo era el alfa beta gamma, Alpher Bethe Gamow, algo así como el ABC de todo lo que se fuera a publicar después. Bueno, la práctica no fue muy ortodoxa, pero tampoco le hizo daño a nadie y de hecho Bethe no llegó a formular nunca ninguna protesta
por haber sido incluido como coautor. Profesor, hay que mencionar una interesante predicción realizada por este científico. También hay que mencionar la predicción de la existencia del fondo de radiación de microondas en el universo, en la que participó nuestro protagonista, Gamow. Gamow, después de los años 50, por esas fechas, se dedicó a desarrollar esta idea, si bien hay que decir que había habido un intento previo por parte de Alpher, su discípulo, y otro colega, Hermann, considerando la misma posibilidad. Lo mejor que estos autores pudieron dar como temperatura asociada al fondo de radiación de microondas del universo, el resto, en definitiva, de aquella gran explosión del Big Bang, fue un valor para la temperatura de 5 Kelvin. Hoy sabemos que esta temperatura es 2,73 Kelvin, con lo cual la predicción no era nada mala, teniendo en cuenta que era la primera y que los modelos teóricos no estaban suficientemente desarrollados. Al margen de que estas ideas que ellos desarrollaron no fueran correctas del todo, como mantienen muchos autores, no dejaba de tener parte de verdad en todo aquello, algo había. Bueno, toda esta historia sobre la predicción del fondo de radiación de microondas no tuvo un final muy feliz para Alpher, Hermann y Gamow. Primeramente, su artículo pasó completamente desapercibido durante más de una década. Nadie se hizo eco de él dentro del campo de la cosmología ni de la física en general. Y hasta aquí, todo normal. Pero la cosa empezó a complicarse cuando, entre los años 1964 y 1965, dos científicos de la Bell Telephone, Penzias y Wilson, descubrieron, y de forma completamente accidental, ese fondo de radiación de microondas, al cual dieron un valor para su temperatura de alrededor de los 3,5 Kelvin, cosa que no estaba muy alejada de aquella predicción, que aunque no fuera correcta, llevaba a 5, hecha por Alpher, Hermann y Gamow. Todavía fue algo peor la cosa, ya que otros científicos, durante ese lapso de tiempo en el que este artículo había permanecido olvidado, también habían pensado en la misma posibilidad. Y a la par, a continuación del artículo publicado por Penzias y Wilson, apareció otro artículo liderado por el teórico Dicke, en el que se daba la explicación cosmológica de aquella temperatura de alrededor de los 3,5 Kelvin. Lo malo de todo esto fue que en ninguno de estos dos artículos se mencionaba el trabajo pionero de Alpher, Hermann y Gamow, con lo cual estos tres autores se llevaron una terrible decepción por haber sido ignorados, a la par que un gran enfado. En fin, la cosa ya terminó todavía peor, ya que la guinda del pastel, que Gamow ya no vio, porque había fallecido, fue la concesión del Premio Nobel en Física en 1978 para Penzias y Wilson por su descubrimiento, entre paréntesis, accidental del fondo de radiación de microondas del universo. En fin, en física hay que estar preparado para todas estas cosas, ser ignorado, ser redescubierto. ¿Qué le vamos a hacer? La historia de la física está plagada de ejemplos parecidos, similares, y son cosas que van pasando. Gamow trabajó en cosmología, física nuclear y en biología molecular, dado su interés por el descifrado del ADN. No vio su trabajo recompensado por un premio Nobel, pero en todas las áreas citadas realizó contribuciones de alto valor. Fue un científico para ser siempre recordado. Y es ya momento de ir cerrando esta presentación y me gustaría hacer un par de observaciones al hilo de los personajes de los que hemos hablado. La primera es que me gustaría que la audiencia considerara todo lo que hicieron, ideas de primer impacto, primera magnitud, habida cuenta de la carestía de medios que contaban comparado con lo que tenemos hoy. En particular, hoy tenemos ese acceso inmediato a la información, todo está a un clic, y ellos no lo tenían. Tal vez por eso
tal vez por eso, tuvieron tiempo para desarrollar sus propias ideas y encontrar cosas interesantes. La segunda es que no hay un tipo único de científico, como lo prueban las personalidades, caracteres e inclinaciones científicas completamente distintas entre estos dos personajes de los que hemos hablado. Y bueno, para terminar, sí me gustaría decir unas cosas que vienen al hilo de la actividad científica. La tarea científica engrandece y mejora una sociedad. Necesita dos cosas fundamentales: tiempo y medios. Y si se me apura mucho, sobre todo tiempo. Además, dista grandemente de estar concluida, por mucho que determinadas estructuras de poder no lo entiendan y prefieran insistente y ciegamente ignorar. Con esta reflexión, muy a tener en cuenta, cerramos este programa. Damos las gracias al catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la UNED, Luis Ese, por participar una vez más en nuestra programación educativa.